Se los conté hace un ratito, hoy teníamos una sección que sé que les gusta, la verdad, no sé si a todo el mundo, pero a una gran parte de la platea de Charlatown que está en su casa, a través del 502 de Flow, o a través de YouTube, o a través de la radio, alguna repetidora en diferentes provincias, o a través de vorterix.com, también para quienes están fuera del país. Y vamos a tener un día una canción, pero hoy iba a estar anclada a un tema nacional. La verdad es que no lo había hecho todavía. Hemos repasado historias de canciones de los Smiths, por ejemplo, de Rage Against the Machine, de los Stone Temple Pilots, de los Pistols, de The Clash, de R.E.M. Comenzamos a hacerlo creo que en el mes de diciembre de 2020 y no habíamos hecho nunca todavía una canción nacional de música argentina o de rock argentino, en este caso, y tenía ganas de volver sobre los pasos de uno de los temas para mí más intensos que escribió el Indio, intensos musicalmente y la letra ya de por sí, más allá de las imágenes con la cual Solari nos tiene acostumbrados, ¿no? Imágenes de cómic, como dijo él en algún momento, creo que también son muy elocuentes. La canción se llama Pabellón Séptimo, relato de Horacio. Si les gusta el Indio, yo creo que es una de esas 3, 4, 5 canciones de su discografía solista, que no es lo mismo que su historia musical con Los Redondos, eso está claro, donde uno puede por lo menos inferir ese nervio que tiene el Indio para componer, metiendo el dedo y la mirada muy crítica, a veces críptica inclusive, en lugares que quizás en lo que es el torbellino de una canción nos pasan de largo. Pero en este caso tiene que ver con un hecho que sucedió en Argentina en el año 1978, en plena dictadura militar, que se llamó la masacre de los Colchones. ¿A qué me refiero con esto? Nos vamos a tener que ir a marzo del año 1978. Las imágenes que nos van a acompañar de fondo realmente son las únicas disponibles que tenemos, o por lo menos a las cuales podemos acceder. Deben existir estas imágenes sin lo que dice Archivo Difilm, pero quería traerlas acá, más allá del counter que tiene en el medio, porque es la única forma de poder enterarnos un poco más a través de este registro histórico audiovisual de qué es lo que sucedió. Y nos vamos a ir a marzo del año 1978, una de las cárceles de los sitios de reclusión más famosos históricamente de la República Argentina, la cárcel de Villa Devoto, a eso me refiero, donde se va a producir en la madrugada del 14 de marzo de aquel año un hecho luctuoso que después, a través de los años, requirió muchas investigaciones, pero que se intentó tapar como muchas de las otras tragedias con las cuales convivimos en este país desde hace ya tiempos inmemoriales. Y me refiero a esto que se llamó la masacre de los Colchones y que desde el gobierno militar de aquel tiempo se intentó cubrir como el motín de los Colchones. ¿Qué es lo que sucedió? El día anterior, a la madrugada del 14 de marzo de 1978, los presos que estaban recluidos, en este caso en una ala del pabellón séptimo de la unidad 2 de Villa Devoto, eran algo así como 160 detenidos en un espacio para 60, estaban viendo una película. Tenían un televisor blanco y negro, año 1978, todavía se cambiaba con la mano, en este caso, si uno quería ir de Canal 9 a Canal 11, y estaban viendo esa peli que te pasaba la televisión pública en aquel tiempo, seguramente alguna producción de Estados Unidos, bien doblada acá ya en el país, pero que no era algo tan común. Hay que entender que la tele, si bien llega después de la década del 50, aún estábamos viendo en blanco y negro, estábamos comenzando recién a ver en color. Y la única distracción que tenían los detenidos, en este caso puntual, era esa vieja televisión donde veían, por ejemplo, alguna película que llegaba de los Estados Unidos. Uno de los guardias lo que le pide a uno de los presos es que bajen el volumen. Hay que entender que era una sola tele para un pabellón que estaba atestado de presos, insisto, 160 personas, entonces el volumen tenía que estar necesariamente alto para quienes estaban más atrás pudieran enganchar algo del audio de lo que estaba pasando la tele. Los presos le dijeron, ya termina, nos queda media hora. El guardia le volvió a insistir, ¿sí?, sin tener una cara muy clara, que apaguen el televisor. Los presos se niegan a apagar el televisor diciendo que ya les quedaba poco, terminaba 12:30 de la noche la película, apagaban todo y se iban a dormir. Y esto produce que al otro día, una vez que termina la peli, que todos se van a dormir, ya entrada la madrugada, ingresen guardias muy armados, no solamente con escudos, sino también de fuerzas de seguridad que los mismos presos, como Horacio Cardoso, estaban definiendo como ninjas, es decir, un equipo de élite. Hay que entender que era el gobierno militar el que manejaba el país en 1978. ¿Qué es lo que hacen estos policías y el grupo del servicio penitenciario? Comienzan no solamente a atacar a los presos, les cierran la puerta del pabellón séptimo,
Entre las balas que iban corriendo de un lado a otro, la gente que se tiraba al piso, aquellos que intentan por lo menos esquivar, ¿sí?, una bala en la cabeza, comienzan a agrupar colchones contra las rejas para de esa forma intentar tener un poquito más de defensa ante un pabellón que estaba cerrado con llave del lado de afuera, casi encerrados como ratas. Y estoy hablando de gente, algunos detenidos por robo de vehículos y algunos otros por haber tenido un cigarrillo de marihuana en el bolsillo, y de eso voy a hablar en un ratito nada más. ¿Qué es lo que sucede? Ante la situación de indefensión, algunos de los presos que estaban ahí comienzan a mover un calentador de un lado a otro. El calentador llega, en este caso, hacia la parte de la puerta donde estaba la reja. Lo que hace el servicio penitenciario, los guardias que van ahí, es tirar el querosén sobre el piso. El querosén prende una llama, la llama prende fuego los colchones, y esto hace que los 160 detenidos del pabellón séptimo se queden encerrados, luchando por su vida, muchos de ellos tratando de pegar la cara a una de las rejas de las ventanas para poder respirar. ¿Qué es lo que sucede? Hay 65 muertos. Estas son las imágenes de la gente de, por lo menos, el servicio de emergencia ingresando al pabellón séptimo. No se le permitió el ingreso a los bomberos, ¿sí? Esto fue por parte de las autoridades de la cárcel de Villa Devoto. Y vamos a ver los titulares del otro día, de cómo se tomaba este tema. Trágico motín. Fíjense cómo aparece la palabra motín. No fue un motín, quisiera aclararlo, y lo aclararon en este caso algunos de los sobrevivientes que pudieron zafar de la masacre de los colchones. En ningún momento fue un motín. Lo que se dice desde el gobierno es: los presos iniciaron esta reyerta, fuimos a poner orden, en el medio hubo un accidente con un calentador, pero hay 5 heridos nada más. Vamos a ver otro de los, en este caso, titulares, el de Clarín. Hubo 53 muertos y 62 heridos por el motín en Devoto. Y la imagen de la fotografía de portada de Clarín lo que muestra es justamente el lugar donde se inició el fuego. Pero vuelvo con lo que dije antes, ahora vemos la tapa de Crónica. Serían 53 los muertos y 70 heridos. Esto no fue un motín. Lo que pasa es que la gente que estaba dentro del pabellón séptimo no tenía forma de contarlo, salvo cuando hicieron después la requisa, cuerpos ampollados en el piso, una situación de caos y desesperación muy grande, y así es como los medios lo reflejaron al día siguiente. Otra edición de Crónica: rebelión en Devoto, más de 50 muertos. Pero el punto es que era una masacre, por eso de ahí en adelante comienza a investigarse un poquitito más sobre qué es lo que sucedió con la masacre de los colchones. Hubo, en este caso, acusaciones cruzadas. La gente del servicio penitenciario lo que dijo es que los responsables habían sido otros de los detenidos. Nunca dio nombres, pero nunca dio una nómina de muertos, hasta que evidentemente fue tal el impacto que se produjo en Villa Devoto, la prensa comienza a investigar. Imagínense que estamos hablando en tiempos de dictadura militar, con lo poco que se podía filtrar en materia informativa, y ese era el titular que ustedes veían recién en los medios, que se cubría allá por el 15 de marzo de 1978. Casi 2 años después del inicio de la última dictadura cívico-militar. Esto va a terminar todo en un libro, ¿sí?, que es el libro que vamos a ver ahora, que lo va a escribir Elías Neumann, que se llama Crónica de Muertes Silenciadas. ¿Cómo entra el indio acá? ¿Cómo entra el relato de Horacio? Elías Neumann, uno de los criminalistas más prestigiosos que tuvo la República Argentina, un tipo que era abogado, que estaba muy metido en temas, en este caso, penitenciarios, era además el abogado defensor de Horacio. Horacio es quien va a terminar justamente tratando de hacerse cargo desde ese estado de indefensión total en algún punto y comentarle a algún compañero que alguien cuente la historia y que esto no quede en nada. Por eso lo que va a hacer Elías Neumann, que era abogado defensor de él, es escribir este libro que se llamó Crónica de Muertes Silenciadas, ¿sí?, lo que estamos viendo ahora, de Villa Devoto, del 14 de marzo del año 1978. ¿Cómo termina esto? A partir del tiempo, este libro lo va a sacar Elías Neumann en el año 1985. Algunos familiares de los 65 muertos se van a, por lo menos, intentar comunicar con gente de la prensa para contar lo que en realidad había pasado y para que alguien les dé justicia por la cantidad de muertos que tuvo el pabellón séptimo, y porque esto fue iniciado por el servicio penitenciario, en teoría, por esa especie de provocación de los internos de no apagar el televisor a las 12 de la noche. Estamos viendo ahí, por ejemplo, a Hugo Cardoso. Hugo Cardoso fue uno de los sobrevivientes que fue quien pudo contar esta historia. ¿Qué es lo que hace el Indio Solari? El Indio, después del año 1985, va a comprar el libro de Elías Neumann. Ahí se entera de la historia de Horacio.
Por eso la canción se llama Relato de Horacio, Pabellón Séptimo. Pero no es el único momento donde el indio conecta con esto. Va a haber dos canciones dentro de su propio imaginario que tienen relación a la masacre de los colchones. Una de las canciones, quizás no lo sabíamos, es este tema de Los Redondos. Es el tema que abría La Mosca y la Sopa, que recordarán por la frase Un sueño con Luis María, muerto cuando me decía cada día veo menos. La pregunta es, ¿quién era Luis María? ¿Por qué el indio hace una referencia a Luis María? Creo que es un tema que cantamos todos. Imaginamos quién era Luis María, no sabíamos de dónde venía la historia. Y fíjense lo fuerte que le pegó el libro de Elías Neumann al Indio Solari, que terminó escribiendo dos temas sobre esto. Uno es Pabellón Séptimo, que habla justamente de la masacre de los colchones en el Pabellón Séptimo, y el otro es este, dedicado a Luis María Canosa. La pregunta es, ¿quién era Luis María Canosa? Luis María Canosa era un pibe, vamos a ver las fotos ahora, un chico, es ese chico que ven en el medio de esta fotografía que tenemos ahora, era un pibe de La Plata que estudiaba, que tenía su bandita que se llamaba Dulce Membrillo, y el chico que está a la izquierda de Luis María Canosa se parece mucho a Federico Moura, ¿verdad? Bueno, era Federico Moura. Esta es la banda que Federico tuvo antes de Virus en La Plata a mediados de la década del 70 y que se llamó Dulce Membrillo, donde él tocaba el bajo, Federico, como lo estábamos viendo, y donde la guitarra la tocaba Luis María Canosa, que ahí lo tenemos a la derecha de la foto y a Federico Moura en el medio. ¿De dónde lo conoce el indio? De La Plata. Como era la misma zona de influencia, fíjense lo que era Luis María Canosa. Un pibe divino que era muy jovencito, que tenía 18 años, sensible por inclinaciones por la escritura, por la música, por la poesía. ¿Cómo cae en devoto Luis María Canosa? Por dos porros. Ese es el motivo por el cual lo van a detener. Termina en un pabellón con 160 personas más y es uno de los que va a morir, en este caso, en la masacre de los colchones. Por eso ahora escuchamos al indio justamente en Toxi Taxi contando la historia de Luis. Y está diciendo, Luis María, un sueño con él cuando dice cada día veo menos. Y al Indio Solari, el hecho de haber leído aquel libro, le dejó en la cabeza esta espina. Primero, porque tuvo un amigo adentro que murió en la masacre de los colchones, Luis María Canosa, que lo veíamos recién. Y por otro lado, porque a partir de 1985, él va a comprar el libro de Elías Neumann y ahí se entera de la historia del relato de Horacio, que era el defendido puntualmente por Elías, que era criminalista y abogado defensor. Un poquito más adelante en el tiempo, esta mujer, que es Claudia Cesaroni, va a escribir el libro que estamos viendo ahora, que se llama Masacre en el Pabellón Séptimo. ¿Por qué? Porque no quería que el tema quedara en la nada, porque le parecía que era una aberración a la justicia y a la memoria de la gente que murió ahí, que digan que fue algo inaugurado por los presos. Fue la represión militar a bordo de gente del servicio penitenciario que decidió encerrarlos y básicamente prenderlos fuego. Y ahí murieron 65 personas, 64 después el reporte que se dio posteriormente. ¿Este tema quedó acá? No. En el año 2014, tanto Hugo Cardoso, que es sobreviviente, más Claudia, la escritora de este libro, lo van a llevar a la justicia. Y la justicia, por lo menos de una manera, si bien no pagaron con la memoria de los fallecidos, lo declararon como un acto de lesa humanidad, como un crimen de lesa humanidad a partir del año 2014, lo que había pasado en la masacre de los colchones. Si uno suma en este caso el relato de Horacio, que era un detenido, cuyo defensor es quien escribe el primer libro, si uno suma a Luis María Canosa, un chico sensible, joven, que tenía la vida por delante, que es detenido por portar una mínima cantidad de marihuana en el mismo lugar donde quizás había asesinos o gente mucho más pesada, va a entender por qué para el Indio Solari este tema de la masacre quedó muy en su cabeza, más que nada a través del libro de Elías Neumann. De esa manera, cuando ahora uno escuche Pabellón Séptimo, relato de Horacio, sepa que el indio está hablando de esto.